Muy buenos días, que el amor de Jesús y la ternura de Mercedes nos acompañe siempre. Señoritas, esta mañana vamos a conversar un poco sobre lo que es el origen de la vida, las teorías sobre el origen de la vida. Y para comenzar, vamos a preguntar qué es la biología. La palabra biología proviene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Entonces, la biología es la ciencia que estudia los seres vivos. En cuanto a las teorías sobre el origen de la vida, una de las teorías planteadas sobre el origen de la vida es el creacionismo. En esta teoría se propone que todos los seres vivos provienen de un creador divino. Sin embargo, esta teoría no se puede probar a través del método científico. La prueba es a través de la fe. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, predominaba esta idea, la de que los seres vivos eran creados por un poder divino. Sin embargo, en el siglo XVII comenzó a tomar fuerza la idea que ya desde la antigüedad se venía escuchando, y era que los organismos vivos aparecían por generación espontánea. Entonces aquí viene la idea o la teoría nueva de la generación espontánea. Esta teoría mantiene el pensamiento de que ciertos seres vivos, como por ejemplo los insectos, los gusanos o los ratones, se originan de forma repentina a partir de materia inorgánica. En 1668, Francesco Redi realizó un experimento con el objetivo de refutar la teoría de la generación espontánea. ¿Ya? Y es así como él efectuó un experimento muy interesante. Él colocó carne en estado de descomposición en 3 frascos. Un frasco estaba tapado con una tapa, el otro frasco estaba tapado por un pedazo de tela y el otro estaba destapado. Estos 3 frascos fueron sometidos a temperaturas, se los sometió al calor. Y después de unos días se pudo observar que en el único frasco en que había microorganismos, habían ya larvas, era en el frasco que estaba destapado. Pero no por la teoría de la generación espontánea, sino que era que las moscas dejaban sus restos ahí y depositaban sus huevos ahí en ese frasco, cosa que no podían hacer en los frascos tapados, ya sea por la tela o por la tapa. Entonces así echó por tierra esta teoría de la generación espontánea. ¿Sí? Y con este experimento de Redi vino otro científico, Louis Pasteur, y él en el siglo XVIII, él hizo otros experimentos para ya definitivamente echar por tierra la teoría de la generación espontánea. Porque hasta aquí se decía que los microorganismos venían por esta teoría de la generación espontánea, que aparecían de la nada, más no los macroorganismos o los animales más grandes. Y es así como en el año 1864, Louis Pasteur hizo un experimento, ¿sí? Y en este experimento, él colocó matraces de cuello de cisne, como ustedes pueden observar aquí, matraces de cuello de cisne. Entonces, al presentar este experimento, Pasteur demostró que los microorganismos están presentes en el aire y no se generan de forma espontánea.
Entonces vamos a ver en qué consistía el experimento de Louis Pasteur. Entonces tenemos aquí el matraz con cuello de cisne que fue modificado y el cuello se tuvo una curvatura. ¿Sí? Dentro del matraz había un caldo de cultivo, ¿sí? Y este caldo de cultivo fue sometido a temperaturas. ¿Ya? Entonces, al hervir el caldo de cultivo, estando intacto el matraz, no se presentó ningún microorganismo. Pero, porque aquí en el cuello, ¿ya? De este matraz, ¿sí? Que fue modificado en esta parte curva, solo permitía el paso del oxígeno que es necesario para la vida, pero no impedía el paso de bacterias. Entonces, cuando ya el caldo de cultivo estaba hervido, en el matraz que tenía el cuello así curvado, no había microorganismos. Pero cuando él cortó el cuello del matraz o inclinó el frasco, entonces ahí pasaron microorganismos al caldo de cultivo. Y el caldo de cultivo quedó contaminado por microorganismos. Entonces, este experimento ya hecho por tierra, la generación espontánea aún con los microorganismos, porque el anterior era con los macroorganismos, pero aquí ya era con los microorganismos. ¿Sí? Al no entrar el aire al matraz, no había contaminación con bacterias. Pero una vez que se cortó el cuello del matraz o se puso inclinado el frasco, permitió el paso del aire y en el aire habían los microorganismos. A la conclusión que llegó Louis Pasteur es que las diferentes bacterias, virus, hongos no se crean de la nada, ¿sí? Sino que aparecen en las sustancias orgánicas en descomposición es porque en el aire están circulando bacterias, ¿sí? Y esas son las que contaminan las sustancias. Muy bien, señoritas, esto es todo por hoy. Les agradezco. Les recomiendo que lean el libro y continúen con las investigaciones, estudiando las investigaciones de Louis Pasteur. Muy buenos días.